Pues buenas tardes, gracias por venir. Hemos organizado esta charla para dar a conocer el Patronato de Protección a la Mujer, que muchas y muchos no sabíamos ni que existía hasta hace poco, que han empezado a aparecer mujeres afectadas y a denunciar, y gracias a investigadoras que van saliendo cosas a la luz, ¿no? No es una cosa única del Estado español, ha pasado en más países, por ejemplo Irlanda, que Pilar es una investigadora sobre todo de este tema, ya lo vio todo, y bueno, en más países europeos, ¿no? Pues una forma muy violenta de represión hacia las mujeres, ¿no? Que todas sabemos. Bueno, por decir así un poquito, los centros de patronato de protección a la mujer durante la dictadura franquista forman parte de una arquitectura social de contención de personas en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres y menores, que implica una situación de desigualdad social y de género y un modelo educativo basado en métodos correccionales y represivos, y no en la igualdad, los derechos humanos y la justicia social. Y bueno, os voy a presentar a Pilar Iglesias. Es licenciada en Filología e Iglesia por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada, doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Málaga, autora de la tesis doctoral Mujer y Salud, las Escuelas de Medicina de Mujeres de Londres y Edimburgo, publicada en 2012. Ejerció durante casi 30 años como profesora de lengua inglesa de enseñanza secundaria y asimismo participó en un intercambio de profesorado de lenguas extranjeras en Irlanda del Norte en 2002. Y ejerció como asesora lingüística en la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil entre enero de 2006 y agosto de 2008. Militante feminista y componente del grupo de apoyo a las represaliadas por el Patronato de Protección a la Mujer, ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros, ha participado en diferentes jornadas y congresos e impartido ponencias y talleres sobre historia del feminismo y humanismo, discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral, mujer y salud, sesgos de género en el abordaje de la salud de las mujeres, pioneras de la medicina moderna, deconstrucción de la misoginia del discurso científico médico, violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual, empoderamiento feminista, crítica literaria feminista, violencia institucional y políticas de control, represión y castigo de las mujeres en España, Irlanda y otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Le dije que muchas gracias porque todo el rollo nos interesa, que nos va a dar una charla muy interesante porque lleva años investigando y, como os he dicho, es militante del componente del grupo de apoyo, que bueno, ahí están las que se han atrevido y las que se han sentido agraviadas, porque luego estas otras no, mujeres que a lo mejor ni tan siquiera o no les decir, y muchas que ya no están. Así que nada, os dejo con ella. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, esta presentación, que es una cosa muy larga, que va a servirnos únicamente un poco de guía para esta charla, pero ya la tiene copiada Isabel y os la podéis llevar todo el mundo que quiera. Digo esto porque la presentación contiene muchas referencias, pero contiene al final una bibliografía muy larga y también enlaces, por ejemplo, a vídeos, etcétera. Entonces puede ser de interés que contéis con ella, ¿vale? Y está accesible para todo el mundo y que después la podéis utilizar como os parezca conveniente o podáis duplicar esto mismo en otros espacios. Esa es la idea. Así que ahí nos acompaña un poco. Empezamos con esta imagen, así como un poco borrosa. Ahí tenéis las referencias, que se ve un poquito mal, pero bueno, es mi correo electrónico y la página de Academia Edu, donde están colgadas pues la mayoría de cosas que tengo escritas, pues si a alguien le interesa, es de descarga gratuita. Y ahí tenemos ya una primera imagen que nos aparecen rejas. Esas rejas, esa es una foto hecha por mí en el verano de 2021 en un centro de enseñanza de las monjas María Puerta del Cielo en Villalba, cerca de Madrid. Pero son exactamente las mismas rejas que tenían cuando eso era uno de los centros del patronato. Ahora es un centro de enseñanza concertada.
siguen las mismas monjas y las mismas reglas. Bueno, a mí me gusta siempre decir un poco desde dónde se habla. Yo no soy historiadora, ya lo habéis visto. Entonces, todo lo que yo voy haciendo sobre este tipo de instituciones y lo que vamos a comentar hoy, lo hago desde una posición de conocimiento desde el feminismo. Por tanto, va a ser todo el tiempo un análisis desde, desde categorías que están acuñadas desde el pensamiento feminista. Voy a abordar no solamente qué centros existían, qué pasaba, lo que me parece más importante es qué mentalidad había detrás, qué construcción, qué visión del mundo para que pudieran existir esos centros. Por tanto, hablamos un poco también de análisis de las mentalidades y de los sistemas de poder subyacentes. Estamos hablando de memoria histórica de las mujeres, de memoria histórica de la represión de las mujeres, y en lo referente a España estamos hablando de memoria histórica de la represión de las mujeres en el marco de la dictadura franquista. ¿Qué papel tiene la sociedad civil? ¿Qué papel tenemos hoy en día? ¿Qué relación tienen estas instituciones con el presente? Para mí eso es sumamente importante, y por ejemplo en el libro, al final lo hemos sacado, luego sacamos por ahí, va a aparecer, hago mucha referencia a ello, porque esto ha desaparecido completamente, y ya voy lanzando preguntas un poco como para que lo vayáis pensando a lo largo de todo esto, ¿no? Esto ha desaparecido completamente en 1985, ya un poquito tarde, cuando es el decreto que se supone termina oficialmente con el patronato, o sigue presente de alguna manera, y se ha hecho algún proceso de justicia reparativa hacia las víctimas. Entonces son ya cuestiones que están en la base de todo esto. Por eso lanzo estas preguntas también, que cada cual se lo piense. ¿Qué sabemos sobre la represión de las mujeres a lo largo de la historia, ya no solamente en el marco franquista? ¿Sabemos algo sobre instituciones, sobre las casas de recogidas, las galeras, las lavanderías de la Magdalena, las casas de madres y bebés? Y a lo mejor sabéis más de las instituciones de Irlanda, porque habéis visto alguna película, ya me dice Filomena, yo luego diré, por favor, si no la habéis visto, ved las lavanderías de la Magdalena de Irlanda, pero no habéis visto esas mismas películas de España porque no existen. ¿Qué sabemos sobre la represión específica de las mujeres en la dictadura franquista? ¿Qué sabemos sobre la sección femenina, sobre el papel de la Iglesia? Y voy diciendo cosas que seguramente os suenan, pero luego nos vamos a la última pregunta: ¿qué sabemos sobre el patronato de protección a la mujer? ¿Cuánta gente me diría aquí de 1 al 10, 8? ¿Por dónde andáis del 1 al 10 sobre el patronato? ¿O de 0 a 10? 0. Bien. 0, 1. Yo estoy investigado, o sea, he ido estaba en el archivo de Valladolid. Contigo tenemos que hablar después. Igual estás ya en el grupo de investigadoras. No. ¿No? ¿Vale? He investigado porque quería, hablar pues con tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Aquí ya tenemos una parte. Esto va enganchándose así de día en día. Bien, así que tenemos gente, andas por ahí por el 7, 8 y tenemos el 0, me encanta. Esto, ahora mismo, a lo mejor habéis oído algún podcast, porque ha habido uno, a lo mejor habéis visto lo de la 4, a lo mejor habéis leído algo en el Pícara o en el Salto, pero todo eso está pasando los últimos 2 años. Es decir, que esta misma pregunta en una sesión parecida hace 2 años, 0 era mayoría, ¿vale? Entonces, afortunadamente, vamos saliendo un poquillo del 0. Bueno, vamos a hablar un poco de qué tipo de instituciones hablamos, de quiénes eran las internas en esas instituciones, cómo eran tratadas, y todos esos antecedentes, países y épocas en que estuvieron funcionando, la respuesta, vuelvo, a la sociedad civil, y las referencias son toda esa serie de datos, bibliografías, etcétera, que están contenidas en esta presentación. Vuelvo a repetir que la podéis llevar todo el mundo, pasárosla a Isabel o pasárosla yo por correo o lo que queráis. Hablamos de instituciones que recibieron diferentes nombres. Cuando nos vamos por el mundo, yo voy a hacer referencia a diferentes países, las encontramos con distintos nombres. Por ejemplo, en algunos países encontramos penitenciarías femeninas, pero no son cárceles al uso. Tienen otras características especiales. Los asilos, refugios, casas de recogidas, asilos de la Magdalena, una colección de nombres. Detrás de esos nombres, ¿qué hay?
son instituciones creadas para el control, la detención, el encierro, de chicas jóvenes. Generalmente voy a dar un marco de edades, pero veréis cómo a lo largo de la intervención se va a ir rompiendo el marco de edad, pero más o menos entre 16 y 23 años. En algunos momentos cuando 23 años era la mayoría de edad, por ejemplo en España entre el 41 y el 44. Tienen una finalidad, que es la reeducación moral de esas muchachas. Y esa reeducación moral, estamos hablando de mujeres que no han cometido un delito tipificado. Cuando hablamos de moral, estamos siempre en una relación con la moral sexual. Vamos a encontrar una cantidad de eufemismos tremendos que tenemos también que ir como rompiendo. Entonces estas mujeres van a ser detenidas y encerradas por comportamientos o por la sospecha de comportamientos o por si acaso les pasa algo relacionado con la moral sexual que no constituía un crimen específico y que no era aplicable a los hombres. Ya estamos viendo la violencia de género bastante instalada. Por tanto, eran encerradas sin haber cometido un delito, sin haber pasado un juicio y sin tener una sentencia, con lo cual las chicas se entraban en estas instituciones sin saber cuándo iban a salir. Y en Irlanda tenemos casos, muchos casos de mujeres que murieron o sea, que no salieron nunca. Las mujeres internadas en este tipo de instituciones que siempre andan en una extraña frontera entre la protección y el control, la protección y el castigo. Y van a ser consideradas penitentes, pecadoras. A veces son consideradas pecadoras por haber sido víctimas de la violencia sexual de su propio padre o su padrastro. Y estoy hablando de casos reales, ¿vale? ¿Y qué se les aplicaba? Esto de la pedagogía correccional, que pongo entre comillas, no me lo estoy inventando. Es que incluso hay un manual que estoy pendiente de recibir del CEDIS, que es un manual de pedagogía correccional escrito en los años 40 para el patronato. Se denominaba así. Y es una pedagogía que va a constituir mucho en sacrificio, incomunicación, imposición de normas religiosas, trabajo, sufrimiento, para lavar sus pecados. En las lavanderías de la Magdalena esto de lavar los pecados iba unido al trabajo esclavo, de lavar, etc. ¿Y qué pasa en los casos de muchachas embarazadas solteras? En este marco de distintos países que vamos a ver. En este caso, no solamente son detenidas, encerradas, sin que haya ninguna medida para que se responsabilice el varón que las ha dejado embarazadas, sino que además en muchos casos eran obligadas a lo que llamamos adopciones forzosas, es decir, sometidas a un chantaje emocional para que firmaran la adopción, o bien directamente se les retiraban los bebés, con lo cual creando además un tremendo estigma sobre las mujeres y sobre sus criaturas. Y sigo hablando no solo de España, como veréis que al llegar a España concretaremos todo esto. Claro, tenemos que estar hablando de una violación de derechos humanos. Y esa violación se puede ir concretando en muchas cosas. ¿Por qué hablo de pérdida de identidad? Tenían que llevar un uniforme, se les quitaba la ropa, en muchos casos se les cortaba el pelo. Os vuelvo a aconsejar, ve las hermanas de la Magdalena. En muchos casos se les quitaba el nombre, se les ponía un nombre religioso. Por ejemplo, en España, las que iban a las adoratrices, que vamos a mencionar muchas veces, adoratrices, a veces se las conocía como las Micaelas, por el nombre de la fundadora. Hay una pérdida de identidad, un encierro, un aislamiento que impedía la comunicación incluso con sus familias, entre ellas, etc. No se atendían. Mirad, yo he trabajado con 200 y pico expedientes del Archivo Histórico Provincial de Málaga, años 60. Hay muchas chicas que siguen firmando con la huella, que son analfabetas, pero nadie se ha preocupado antes de que aprendieran, antes de sus 16, 17 años, de que aprendieran a leer. Hay casos de una gran precariedad. Esto no se atiende, no importa. Estaban obligadas a trabajar. He puesto lo de trabajo esclavo y luego para suavizarlo como trabajo forzado. Creo que en Irlanda se podía llamar un trabajo esclavo, pero en cualquier caso en España, bajo el pretexto de su educación, trabajaban para empresas tan conocidas como por ejemplo el Corte Inglés. Esa parte de esa pedagogía correccional eran las humillaciones, muy potentes incluso con las embarazadas. Todo ese tipo de tratamiento y algunas veces también castigos físicos bastante graves.
malas condiciones de salud, etcétera, malas condiciones de educación, la imposición de obligaciones religiosas. Fijaros qué curioso, memoria de 1970, y presumen de que solamente son obligadas a ir a misa los domingos. Eso no es una imposición religiosa. Y a rezar el rosario por la noche, que lo hacen alegres y voluntariamente. Esto lo dicen en la memoria, palabrita, que no me lo invento. Bueno, una de las cosas más terribles, que lo cuentan las supervivientes en España y que está en la documentación de Irlanda, aquí todavía no lo hemos encontrado en la documentación, es eso que llamo de la exposición. Los domingos después de misa las colocaban dentro de los conventos, dentro de estas instituciones, en un espacio, en el patio, en un comedor, y venían señores que buscaban una sumisa esposa, las miraban, a veces las abrían la boca, lo cuentan en la superviviente española, como si fueran a comprar un caballo, por si acaso les hacían la gran oferta de quererse casar con ellos. Concretamente la superviviente a la que me estoy refiriendo está viva y ha dado su testimonio en este sentido. Lo llamaban la exposición. Y lo que decía antes de la mala atención durante el parto, etc. ¿Qué sistemas de poder hay detrás? Evidentemente esto no nace como una seta, estas instituciones. Bueno, a mí me parece importantísimo mirar a los tres grandes sistemas de poder que hay detrás. Evidentemente estas instituciones son como la expresión máxima de un sistema patriarcal, androcéntrico, con una política sexual que va a otorgar unas obligaciones y unos derechos en torno a la vivencia de la sexualidad como vivencia humana absolutamente diferentes para los hombres y las mujeres, y sobre esto volveré una y otra vez. Está el poder del Estado, y a veces estados diferentes. Aquí una dictadura, pero si vamos a Irlanda, resulta que teníamos un Estado que acababa de salir de la dominación inglesa, en la República de Irlanda, y era una democracia. El poder religioso. En Irlanda y en España va a ser la Iglesia Católica, pero a veces vemos otro poder religioso. Hay un pacto total entre el Estado, el poder político y económico, y el poder religioso. Hay una complicidad de parte de la sociedad, y hay una construcción de una identidad moral que forma parte de la identidad nacional. En España tenía nombre, el nacional-catolicismo. Bien, en Irlanda también hablaban mucho de la identidad irlandesa. Yo lo comparo con cosas tan horribles como puede ser, por ejemplo, ahora el caso de Afganistán. Poder y religión, por eso os digo, no siempre la Iglesia Católica. Y una identidad nacional que pasa por una férrea moral sexual, que cae únicamente sobre las mujeres. Y si lo vamos mirando distintos momentos de la historia y distintos países, lo vamos encontrando. La complicidad de la sociedad no se nos puede olvidar. Claro, en esta política sexual, las mujeres somos construidas, fijaros, en la Inglaterra victoriana, a las mujeres se nos llamaba el sexo, donde ponían el sexo, querían decir las mujeres. Es como que las mujeres solamente fuéramos algo que había nacido desde la religión creado por Dios, y si no por la naturaleza, y nos podemos ir de la filosofía griega a Santo Tomás de Aquino, a Rousseau, que va a seguir diciendo lo mismo, y lo peor todavía es que nos vamos al discurso científico médico del siglo XIX y sigue diciendo: somos bichos que existimos únicamente para la sexualidad de otros y para procrear. Y esto va afirmado desde un lado y otro. Y resulta que están las mujeres buenas, que bueno, desde el punto de vista católico cristiano, son las Marías, o las malas, Eva. Iros a los mitos de creación de nuestra cultura, Pandora y Eva, griego y judeo-cristiano. Son los mitos de nuestra cultura, seamos creyentes o no. En los dos casos la mujer ha traído el mal al mundo. Esto tiene tela marinera y tiene consecuencias tremendas para la construcción como humanas. Esta clasificación de las mujeres en malas y buenas va a tener una consecuencia también de las buenas y las malas madres. Y las malas madres son las que no tienen derecho ni a criar a sus criaturas, y no pasa nada porque se les roben. Esto ha sucedido, por ejemplo, en las dictaduras, yo las que son más trabajadas son las del Cono Sur, en América Latina, como mataban a una militante, pero le quitaban esa criatura, a veces para criarlo a la familia de su propio torturador, y así lo vamos encontrando en un lugar y otro. Pero es todo una armazón ideológica
que sustenta esto. Y además, cada vez que en un país se endurecen las normas morales para construir esa moral nacional relacionada con lo sexual, las guardianas, las que tienen la obligación de defender esa moral, somos las mujeres. Y eso va a repercutir también sobre la infancia. Y siempre se va a permitir de una manera o de otra a los hombres el acceso a la sexualidad y el acceso al cuerpo de las mujeres. Y es algo que lo vamos encontrando repetido. Bien, por tanto al hablar de esto hablamos de una violencia institucional. Esto no eran 4 monjas malas, esto eran instituciones inmensas a lo largo de décadas. Y en el caso de España ya veréis que era una institución dependiente del Ministerio de Justicia, perfectamente legalizada. Es una violencia institucional, pero que se basa en una construcción que existe en la sociedad, no está desvinculada, ¿no? Y esto quería recordarlo de que las mujeres son castigadas por los mismos delitos de los hombres, y sí que voy a aterrizar aquí mucho en España. Evidentemente, por motivos políticos, las mujeres eran represaliadas igual que los hombres a lo largo de la dictadura. Pero además, ¿recordáis esa frase de la mujer de preso? ¿Cuántas mujeres tenían que estar haciendo lo imposible para poder sacar adelante a sus familias y además poder llevar algo a sus compañeros encarcelados? ¿Cuántas mujeres fueron castigadas por parentesco? Eso trabaja muy bien Encarnación Barranquero, por ejemplo, es decir, aquellas mujeres que fueron represaliadas como castigo a maridos, hermanos, compañeros, hijos, a veces incluso yernos represaliados, una forma de chantajearlos, etc. Pero además había crímenes específicos de las mujeres, como la prostitución y el aborto. También vemos que hubo centros específicos para esto. Y además hay lo que han acuñado muy bien algunas autoras, la represión sexuada. Y esto también podemos hacer el paralelismo con otros países o con las dictaduras del Cono Sur. Es decir, y lo vemos en diferentes guerras, etc. Las violaciones, el rapado de pelo, la ingesta de aceite de ricino, unas humillaciones que intentan ir en ese modelo ideal de mujer, tratar por ahí de hacer el máximo daño posible. Y es lo que denominamos una represión sexuada. Y además de todo eso, este otro tipo de centros que los van a considerar de prevención y de reeducación. Y en muchos casos, incluso, vuelvo a esta idea de la chica que ha sido violada o que se ha quedado embarazada, etc., no hay una persecución, ni hay un hacer tomar responsabilidades a los hombres, y sin embargo ella sí sufre ese castigo específico. Antecedentes históricos, y eso no es de ayer. Parece que se habla de algún tipo de estos de conventos de encierro de las mujeres, de protección-control, en Italia desde el siglo XIII. El Concilio de Trento recrudeció mucho la postura de la Iglesia respecto a la sexualidad. Tenemos por ahí este Papa muy simpático, el hombre que en 1591 decide, no sé en qué fuentes lo consultó, que María Magdalena era prostituta y que por tanto era el modelo de la conversión. De ahí viene lo de las Magdalenas y esa unión del término de Magdalena con muchas instituciones de este tipo. En España, y ahora nos vamos a ir un poco a Valladolid en la diapositiva siguiente, en España, a finales del siglo XVI, principios del XVII, viene la creación de casas recogidas, y precisamente fue muy famosa la de Valladolid, fundada por Sor Magdalena de San Jerónimo, con ayuda de los jesuitas. Esta señora se inventó también las galeras, lo veremos. Estos conventos, estas casas de recogidas, se extendieron también por todas las colonias del Imperio Español, ¿no? Y en el mundo anglosajón, daros cuenta, no había religión católica, por tanto no tenían conventos de monjas, pero sí iban a empezar también a crear unos centros, veremos alguno, a partir del siglo XVIII, que lo hacían personas laicas con un sentido filantrópico. Esto de las galeras, ¿habíais oído alguna vez las galeras con nombre de las cárceles de mujeres? Imagino que alguna gente sí, porque tú ya estás trabajando en las cárceles, a lo mejor sí. Bueno, en paralelismo con las galeras a las que eran enviados los hombres, esta señora lo inventa y lo escribe, manda un librito, hace un librito y se lo manda al rey, perfectamente diseñado cómo tienen que ser las cárceles de mujeres, las galeras.
Y además, por ejemplo, una mujer que llegara a una ciudad y no estuviera bajo el dominio de ningún hombre, es decir, no tuviera marido, padre, hermano o hijo, tenía que presentarse a las autoridades para que le buscaran inmediatamente una casa donde trabajar, aunque no la pagaran, ¿vale? Porque si no, esa mujer iba a parar a la galera, a esa casa, que no era precisamente de un tratamiento. Fijaros las cosas que ella decía: ser ocasión de pecado, las mozas de servicio que perdían la sumisión y la obediencia. Estos son conceptos que están todo el tiempo pesando sobre la represión sobre las mujeres. La sumisión, la obediencia, no salirse del modelo, no ser ocasión de pecado. Es decir, tenemos que reprimir nuestra sexualidad y cargar con la responsabilidad de la sexualidad de los hombres. Hubo esas casas de recogida y esas galeras en diferentes localidades. Y fijaros, recojo esto porque ya en el siglo XIX, 1849, en una ley de prisiones, ¿cómo se refieren a las mujeres? Las corrigendas. Es decir, las que hay que corregir. Hay siempre una obsesión en el tema carcelario de que a las mujeres no es ya castigarlas por haber cometido un delito, sino que hay, vamos a decirlo, comerlas el coco. Hay que convertirlas, hay que transformarlas, aunque para eso sean necesarios métodos no demasiado usuales. Las cárceles de mujeres tienen un fin moralizador. Claro, a este tipo de instituciones a lo largo de la historia podemos unir las inclusas, los reformatorios, etc. Y nos encontramos una institución en España que todavía en las memorias del año 70 el Ministerio de Justicia sigue haciendo referencia a que el patronato franquista es heredero del Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas. Este término hoy en día nos suena muy raro, era como se decía entonces lo que ahora llamaríamos el tráfico de personas para explotación sexual, ¿vale? Bien, este patronato nació en un marco internacional abolicionista que viene desde Inglaterra, de Josephine Butler. No tenía malas intenciones, pero la práctica no sirvió para nada, fue una continuidad de lo mismo, y recibió críticas, por ejemplo, Margarita Nerva tiene algunas críticas muy interesantes sobre el Real Patronato. Bueno, veis que al comienzo de la Segunda República es eliminado, se pone esta comisión, pero entonces sí que se crea, en septiembre del 31, por primera vez una cosa que se llama Patronato de Protección a la Mujer. Claro, cuando cogemos el marco, que luego lo veremos en un momentito, de todos los avances en derechos de las mujeres de la Segunda República, y además vemos que justamente queda fuera de funciones este patronato 3 días antes del decreto de abolición de la prostitución, vemos que las cosas iban por otro sitio. Además es interesante, aquí ya no hay representantes de la Iglesia, no hay representantes del Ejército, y muy curioso, pensando en la época, tenía que haber una composición paritaria, había representación de clase trabajadora, clase media y representación de asociaciones de mujeres. Pero claro, esto dura los 5 minutos que duró la Segunda República, desgraciadamente. ¿Qué antecedentes tenemos por otros países? Antes os hablé de gente filántropa. Bueno, pues vamos a ver. Esos son los 2 primeros centros que tenemos referencia en el mundo anglosajón, en Londres y en Dublín. Yo os voy haciendo fotos, me parece fenomenal, pero lo tenéis todo a vuestra disposición. Haz todas las fotos que quieras, pero lo vas a poder tener entero y hacer con ello lo que quieras. Bueno, pues estos 2 centros, finales del siglo XVIII, eran centros pequeñitos, para mujeres en situación de prostitución, cuyas condiciones de vida eran de una precariedad extrema, y en muchísimos casos, estamos hablando de una época sin antibióticos, etcétera, o sea, las enfermedades de transmisión sexual terribles, y no tenían nunca la idea de que se quedaran para siempre, sino bueno, era un poco una mejora de condiciones de vida y prepararlas, no tampoco hacerlas ministras, en la mayoría de casos la posibilidad de trabajo en el servicio doméstico, y además podían entrar de manera voluntaria. Lo de salir de forma voluntaria solían tener un periodo de tiempo, más o menos o tal, pero no eran lo que luego se convirtieron inicialmente, ¿vale? Bien, bueno, pues veis, ahí seguimos teniendo alguna referencia, lo pasamos un poquito deprisa, pero hay esta idea. De estos centros, resulta que en Inglaterra había cerca de 300, más o menos, al final del siglo XIX. Eran muchos y pequeñitos. ¿Cómo dieron luego el salto a esa otra cosa
a esos macroconventos. ¿Conocéis Irlanda, la República de Irlanda? Porque, bueno, es que todavía son muy visibles esos macroconventos. Ahora veremos alguna foto por ahí. Porque hay toda una serie de cuestiones históricas que lo llevan. Claro, Irlanda, mirad, Irlanda es el país ejemplo máximo del abuso, ellos lo llaman abuso histórico institucional, de infancia y de mujeres, a niveles brutales. Esto incluye la pedofilia, va el paquete completo, ¿eh? O sea, el paquete que hemos visto en España, va el paquete completo. Es el ejemplo más brutal. Ahí tenéis ya una foto de una lavandería de la Magdalena, eran lavanderías industriales. Pero es también el ejemplo, el paradigma de la acción de la sociedad civil. Y para mí esa es la parte súper importante de la que podemos aprender bastante. En Irlanda, ¿qué tipo de establecimientos hubo? Y mirad las fechas que pongo 1922, luego en un recorrido muy pequeñito histórico vamos a ver por qué. Es el momento de la constitución de la República de Irlanda, 26 de los condados de la isla, como Estado independiente. Hasta 1996, que se cierra la última lavandería, o sea, anteayer, históricamente. Bueno, pues tenían dos tipos. Esta es de Belfast, esa foto es de hace 2 veranos, no es de hace mucho, no, del verano pasado, del verano del 23. Bien, una de las lavanderías y las casas de madres y bebés. Es decir, unas maternidades para madres solteras, donde además la condición es que allí se quedaban sus criaturas, que luego podían ser dadas en adopción o quedar institucionalizadas de por vida, y en muchos casos las mujeres iban a redimirse cuando ya habían parido, habían dejado su criatura, a las lavanderías de la Magdalena. ¿En qué contexto pasaba eso? Pues lo que vengo diciendo, un país que había estado bajo el dominio inglés, que le había costado mucho esfuerzo, que había pasado una terrible hambruna, no sé si alguna vez habéis oído hablar de esto, comían prácticamente la mayoría del campesinado, era un sistema de reparto de la tierra totalmente feudal, y comían patatas. A veces criaban un cerdo con las cáscaras de las patatas y comían la patata, no comían otra cosa. Viene una peste de la patata y muere, es decir, Irlanda, que está muy poco poblada desde entonces, 1 millón de personas muere y 1 millón migra. Por eso hay gente irlandesa, antes he visto un pub, por ahí muy bueno, comida, ¿por dónde? Bueno, pues hay gente irlandesa por todas partes, más dentro que Irlanda. Durante la hambruna, el gobierno de la entonces reina Victoria tuvo un tratamiento absolutamente inhumano, bestial, con la población, no ayudó nada en absoluto, y la Iglesia Católica apoyó un poco. La Iglesia Católica había estado muy perseguida, pero desde 1830 se habían acordado que pudiera tener un poco más de poder. Todo esto va a hacer que la Iglesia Católica vaya tomando un poco más poder, y además la gente irlandesa se agarraba a la Iglesia Católica, pero simplemente porque era, es decir, agarrarse a una lengua o agarrarse a una religión, muchas veces es la herramienta que queda para oponerse a otro poder que te está curtiendo el cuello. Entonces hay que entenderlo ahí, no es que eran muy católicos, es que se agarraban a alguna señal de identidad contra el dominio brutal, salvaje inglés. Bien, hay esa revolución de 1916, se constituyen ya como Estado libre, pero al constituirse como Estado libre, ese Estado tiene un compromiso, ya ese Estado, con la Iglesia Católica, que había apoyado, por supuesto, toda esa revolución contra el poder inglés, y ya está presente una mentalidad, que se tiene que constituir una república católica. Y hasta en la Constitución de 1937 eso va a estar reflejado. Y eso va a pasar por las vidas, especialmente de las mujeres. Ese es el marco en el que están esas instituciones. Fijaros, ahí hago referencia, fijaros las leyes, registro de casas de maternidad, ley de salas de baile, afiliación de hijos ilegítimos, etc. Era un marco tremendamente represivo. Recordad que, por ejemplo, el aborto ha estado prohibido en Irlanda hasta hace 5 minutos, en la República de Irlanda y en Irlanda del Norte, aunque estaba permitido. Entonces tenemos todo ese marco que está muy ligado con que sucedan. El divorcio estaba prohibido, hasta 1995, ya veis, lo del aborto hasta 2018, etc. Bien, ahí os he puesto esta foto, esta es una de las lavanderías que se ve ahora mismo así en Dublín,
Esta es la que cerró en 1996. De aquellos pequeños centros que habían empezado al final del siglo XVIII, se habían convertido en edificios gigantescos. Es decir, este edificio, esta antigua cárcel y su aparcamiento se quedarían súper pequeños para lo que eran los terrenos en que se extendían estos conventos. Se podrían extender 4 o 5 veces más. Hoy en día han tendido terreno para hacer casas y tal. Esta, la buena noticia, lo que ha conseguido la sociedad civil muy organizada, es que se convierta, se pretende que se convierta en un centro de memoria y de archivo, donde puedan tener acceso las personas represaliadas, y se han hecho muchas cosas. Ese edificio está ahí, porque por supuesto habían intentado especular con ello, el terreno en Dublín es carísimo, y está ahí y ha sido un logro de las... Bueno, vamos a ver un poquito lo que quiero decir ahí, cómo dio el paso, qué pasó. Esos pequeños conventos se convirtieron en gigantescos, porque a partir de la mitad del siglo XIX, esa hambruna, ese coger más poder de la Iglesia Católica, empezaron a pasar a depender de órdenes religiosas femeninas católicas, ¿vale? Y vamos a encontrar 4 órdenes religiosas que son las que lo han llevado adelante. Además, esa idea de protección, de que las mujeres pasaran un tiempo, mejorasen de salud, pudieran tener un oficio y salieran, se convierte en una idea de que lo que mejor pueden hacer es quedarse toda la santa vida en el convento. Y si se mueren allí dentro, más puras y más santas son. Y lo de que se mueren, está probado los enterramientos de mujeres sin ni siquiera ser reconocida su identidad, que habían pasado toda la vida hasta la muerte, ¿no? Ya las chicas que están recluidas, y todo esto lo podemos unir al patronato, ya no son chicas que estaban en situación de prostitución. La mayoría son chicas que han ido ahí por algo difuso que se llama peligro moral. Y este término también aparece en el patronato. A veces por ser víctimas de violencia sexual. Tenemos, en la película, chicas que se consideraba que podían ser causa de pecado para los chicos. Bueno, en los expedientes de Málaga de los 60, un cura de una zona de Málaga, que entonces era muy precaria económicamente, las playas de San Andrés, dice que por favor esa chica que se había quedado embarazada soltera no vuelva al barrio, porque va a ser ocasión de pecado. Se puede hacer con ella lo que sea, menos que sea ocasión de pecado. Ser huérfanas, en muchos casos, las hijas de mujeres institucionalizadas vuelven a repetir una y otra vez y seguir pensando en lo existente. A veces también el Estado utilizaba estas instituciones en vez de cárcel y sustituía las cárceles enviando aquí a las chicas por pequeños delitos y por supuesto las muchachas solteras embarazadas. Tenemos cifras en Irlanda. Sabemos que aproximadamente 30.000 mujeres jóvenes en ese periodo que he dicho, entre el 22 y el 96, pasaron por estos centros. Y sabemos también las órdenes religiosas, 4 órdenes religiosas. Ya, como os digo, quien quiera más información de esto no tiene ningún problema. En Irlanda del Norte también hubo lavanderías de la Magdalena. Y además, pese a todo el cierre de fronteras, sin embargo, para esto sí que pasaban mujeres y criaturas de un lado a otro de la República de Irlanda del Norte, está también probado. Vamos a recorrer así alguna imagencita más. Fijaros esta foto se ha usado en exposiciones y tal. Esto está a disposición de todo el mundo, lo podéis llevar a casa. Fijaros en esta foto, aquella señora mayor no es una monja, es una mujer envejecida, institucionalizada durante toda su vida. Las monjas no estaban currando en la lavandería, un trabajo, vuelvo a decir, durísimo. Y fijaros, esa niña evidentemente no tiene 16 años. Esta es una de las fotos para mí más fuertes de las lavanderías de la Magdalena por todo lo que cuenta. Veis los uniformes, el trabajo durísimo, etc. Fijaros, aquí tenemos una imagen real y superpuesta a otra. Esa otra imagen superpuesta es la película que he mencionado varias veces, Las Hermanas de la Magdalena, que creo que cuenta muy bien. Ganó el premio en Venecia en 2002, tuve la suerte de verla en Irlanda ese mismo año, y está basada totalmente en documentos reales y muchas cosas que se habían hecho previamente, y es una obra de arte y merece la pena que la veáis. Claro,
esa otra institución que hemos dicho de casas de madres y bebés, tenemos también datos, se habla de 56.000 madres solteras que pasaron, 57.000 criaturas aproximadamente. Ahora veremos por qué puedo dar esos números y de España no os puedo dar números todavía. En Irlanda del Norte, hasta ahora que se sigue trabajando, se hablaba de 10.500 mujeres en el mismo periodo. Irlanda del Norte es mucho más pequeño, pero de todas maneras no habían contado otras instituciones, las casas de pobres, por traducir así los warehouses, en que también iban mujeres embarazadas. Por tanto, ese es un número que se queda todavía muy corto, pero al menos tenemos números. ¿Por qué esta foto? Ahí lo que veis es una verja, casitas detrás, construidas en lo que fue antes terreno de esta casa de madres y bebés. Bueno, esta, la de Chinon, cerca de la zona oeste de la República de Irlanda. Aquí se descubrieron cerca de 800 restos de bebés entre recién nacidos y 2 años en 2014. Hacían los enterramientos igual que con las internas, sin identificar, sin que me diera un certificado de función. Y esto hablando en un país muy católico, donde los ritos religiosos en torno a la muerte son importantes. Se sigue trabajando ahora mismo. Este escándalo ha movido mucho el proceso, que ahora diré, de reparación respecto a las casas de madres y bebés. Y ahora mismo se supone que está en marcha el tratar de identificar los restos de esas criaturas que estaban tiradas en una especie de cloaca, en una especie de alcantarilla. Era el enterramiento que se les había dispensado. Se han hecho cosas, mirad, ahí tenéis una foto de cómo era lo que estaba construido ahí, una foto con los bebés, y por ejemplo este documental, que es obra muy bueno, es obra de una española que vive en esa zona, tuve ocasión de verlo en Dublín. Lo tiene prohibido, está amenazada de muerte si lo exhibe en Irlanda. Se puso en el Instituto Cervantes. Hicieron tan mal la publicidad en el Instituto Cervantes que vinieron 6 personas. Me habían llevado a mí, habían llevado una periodista buenísima y a Teresa Lavilla, pero no había dinero público más que la Teresa. Lo denuncio por eso. El documental es buenísimo. ¿Qué trato de poner ahí? Mirad, no tenemos diapositiva para poner todo lo que ha hecho la sociedad civil en Irlanda. Cómo se han hecho temas de televisión, documentales, series, libros, investigación periodística, investigación académica, informes presentados a las autoridades, informes presentados a organismos de las Naciones Unidas, exhibiciones de arte, películas. La de Filomena la ponen cada poco por televisión, esa a lo mejor la habéis visto. Una señora que busca a su hijo, esa señora existe, es mucho más potente que la protagonista. Filomena Lee es una mujer real y esa historia real de que no pudo encontrar a su hijo con vida real, y eso sucedió en una casa de madres y bebés de Irlanda. Bien, pues es enorme el trabajo que se lleva haciendo desde una fecha. Luego en el coloquio se da tiempo, digo, el que pasó en 1993, es decir, que llevan 31 años dando caña. Claro, se han creado instituciones, por ejemplo, ese enlace de esa Asociación de Justicia para las Magdalenas es interesantísimo, todo lo que tienen ahí colgado, toda la información que hay ahí, los materiales educativos, y se han ido creando otras asociaciones de supervivientes. Esto sale completamente desconfigurado aquí, no hay en la diapositiva se ve, pero vale. A partir de todo este trabajo, ya había visto que se desconfiguraba, pero cada vez más. A partir de todo este trabajo de la acción civil, a partir de este exigir al gobierno, de ir a hablar una y otra vez con representantes de los distintos partidos políticos, y a partir de irse a los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, consiguen que por fin ponga en marcha el gobierno de la República de Irlanda un proceso de investigación, una investigación oficial. En 2013 pide, el presidente Enda Kenny pide público perdón en el Parlamento, y a partir de ahí se pone en marcha un esquema de reparación. Unos pocos años después se pone en marcha también la investigación sobre las casas de madres y bebés. La gente no se ha quedado tan contenta con eso, pero tenemos informes que están en internet,
Es que cuando yo pongo números ahí, o sea, están esos informes disponibles para todo el mundo, tenéis los enlaces. Esto mismo se está trabajando también en Irlanda del Norte. Y además la sociedad civil tampoco se ha quedado diciendo ya que bien, sino que siguen criticando los fallos que tienen esos esquemas de reparación, exigiendo, etcétera, etcétera. Vale, ha habido otros tipos de informes y acciones de calle. ¿Qué es esta acción? Esta acción es llevar a las mujeres que habían sido enterradas sin nombre, sin certificado de defunción, en el terreno que iban a vender unas monjas en 1993, se consiguió tratar el máximo de identificación de sus restos y llevarlas a un inmenso, al cementerio más grande de Dublín, Glasnevin. Y esto lo van haciendo todos los años, ir con flores, lo llaman flores para las Magdalenas. Es como un acto de reparación hacia las víctimas de las lavanderías de la Magdalena. Bueno, por ejemplo, se ha trabajado muchísimo en la recogida de testimonios, no solamente en Dublín, hay algunas universidades que están construidas en los restos de antiguas lavanderías, como Limerick o Waterford, y también lo han hecho allí. Esto se hizo en junio de 2018, recibir a mujeres que habían estado en las lavanderías de la Magdalena y darles la ocasión de contar su testimonio de la manera que quisieran, anónimo, grabándolo, como ellas quisieran. Y esto es gente en la calle, en vez de cubrirlas con el estigma de las malas mujeres enterradas, de las descarriadas, recibirlas dándoles la reparación de vida. Y ahí está el presidente del momento con dos de las mujeres, etc. Incluso, bueno, pues sí, encontramos algunos monumentos. Ese fue el primero, colocado por Mary Robinson en 1996. La verdad que es más grande en la foto que en la realidad, porque tienes que dar muchas vueltas por el parque donde está puesta el barco, pero está puesta. Y ese otro es un monumento en otra ciudad, la placa está en Dublín, este otro es de Galway. Así que parece que en Irlanda se han hecho cosas. ¿Hubo instituciones similares en otros países? Sí. Yo os he querido traer alguna pincelada pensando en gente que le pueda interesar, que pueda querer saber más. Pues sí, fijaros, esto por ejemplo que aparece aquí de Gales es lo mismo, es algo artístico para denunciarlo. Eso es una instalación de algo artístico. Trabajos sobre instituciones del mismo tipo en Escocia, pero también nos vamos a Francia. Y en Francia, por ejemplo, hay mujeres que se están movilizando ahora mismo porque estuvieron en las religiosas del Buen Pastor, nombre que también vamos a repetir varias veces, que son de origen francés, que están extendidas por todo el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, recibiendo el mismo tratamiento que he ido describiendo. Y están movilizándose, haciendo también, bueno, todo esto, ya os digo, si luego os vais al original, sí que podéis pinchar y tal, porque esto se ha descompuesto. Pero ahí tenéis, por ejemplo, para ver los productos audiovisuales que están creando. En los Países Bajos hay lo mismo también, que a lo mejor no nos lo imaginábamos, un movimiento de mujeres, también en centros del Buen Pastor hasta los años 70. Pero es que existieron también este tipo de instituciones desde el 19 hasta muy dentro del siglo XX, por ejemplo, en Canadá. Y aquí nos seguimos encontrando a las monjas del Buen Pastor, que encima tienen un gran reconocimiento a nivel internacional. Lo encontramos también en Estados Unidos. Lo encontramos en Australia. Lo encontramos, mirad, esta es una exposición, por ejemplo, lo recojo porque me parece las imágenes de una fuerza tremenda, es una de las acciones denunciando también este tipo de instituciones en Australia. O lo podemos encontrar en Nueva Zelanda. Y este último enlace que veis ahí, eso es muy reciente, fijaros la fecha, junio de este año. Es el último informe que se ha hecho en Nueva Zelanda, el proceso de petición de perdón. Han metido la represión de las mujeres en este tipo de instituciones junto con otras instituciones, por ejemplo, con personas indígenas, porque también arrancaban a las criaturas de familias indígenas, decían, para quitar lo indio que hay en la criatura, etc. Bueno, pues países que han hecho revisión de sus burradas, de su violación de derechos humanos y han tratado de poner en marcha algo. Estamos hablando de ahora mismo, junio de 2024, el caso de Nueva Zelanda, se puede acceder perfectamente por ahí. Bueno, pues vámonos con todo este pequeño viaje por el mundo, vámonos al patronato. Esa foto que tenéis ahí es un centro ahora mismo de estudios feministas
Carmen de Burgos, en la ciudad de Baeza, Jaén. Esto fue uno de los reformatorios más duros, Nuestra Señora de la Alcázar. Primero llevado por las terciarias capuchinas y luego por María Puerta del Cielo. Me he hecho con una riqueza de vocabulario de órdenes religiosas que no sabía ni que existían al meterme en esto, porque es inaudito la cantidad de órdenes religiosas que hay en España y los nombres que tienen y que se parecen unos a otros y tal. Y entonces, bueno, toda la gente que estamos trabajando en el patronato nos vamos comprobando cómo es el nombre, porque de verdad es un poco complicado. Bueno, aquí tenéis una foto que si vais a Madrid, a la calle Padre Damián, ya no la encontráis. Esto fue un centro inmenso de los que era propiedad del patronato, ahora hablaremos de eso, regentado también por las adoratrices, otro nombre que vamos repitiendo, y esto lo volaron en 1991. Podéis ver la voladura, que os recomiendo también ver esto, ya os lleváis entretenimiento con esto del Festival de Cine. Esto es un programa de Crónicas de la 2 sobre el patronato y bueno, puede dar y puede ser muy buen material para organizar, por ejemplo, un coloquio con más gente, son 40 minutos y veis cosillas del patronato. Veis la foto que estaba puesta también al principio. Hay muy pocas fotos del patronato por internet, así que no se puede echar mano de mucho. Este patronato, nos acordamos que había existido un poquito de tiempo, de 31 a 35, con este nombre en la República. Mira tú por dónde. Oye, Franco se le podría haber ocurrido quedarse con otras cosas de la República. Pues no, lo que decide es quedarse con esto. Mira qué antojo. Claro, tenemos que tener en cuenta un marco de leyes, de arrasar todos los avances en derechos de las mujeres, que van del 38 al 44, por ejemplo, es como un precipitado. Luego tengo puestas por ahí algunas, pero y en el otro capítulo del libro que os mandé también las recojo. Entonces, dentro de ese marco, en noviembre del 41, el 6 de noviembre, sale este decreto de creación del patronato. El mismo día también se aprueba otro decreto. Agarraros el nombre. Creación de prisiones especiales para regeneración y reforma de mujeres extraviadas. Entre paréntesis, caídas, voy a beber algo de agua mientras os reís o lloráis, hacer lo que queráis. Porque... Sí, o sea, bueno, pero, en fin, mejor podéis optar por una de las dos cosas. Claro, lo de caídas no es que habían tropezado, es un eufemismo para decir mujeres en situación de prostitución. Se crean 8 prisiones, ahí tenéis los lugares específicas que van a estar en funcionamiento, sobre todo a lo largo de los años 40 y tal, para mujeres en situación de prostitución. Pero el patronato está vinculado. Las dos cosas, mirad qué coincidencia extraña, se publican en el BOE del 20 de noviembre. En aquel momento no estaban pensando que ese día desenchufaban a Franco, ¿eh? O sea, pero la coincidencia estremece cuando te encuentras. Bueno, pues el patronato en principio y esta especie de nebulosa sigue funcionando hasta en las memorias de los años 70. Parece que nace para prevenir la posible explotación sexual, la entrada en prostitución de chicas menores, de 16 a 23 años, porque entonces todavía, hasta que entra en vigor en enero del 44, la mayoría de edad en 21, 23 años es la mayoría de edad. Claro, cuando entra la mayoría de edad en 21, para las mujeres sigue lo de no poder irse de casa, sino es para casarse hasta los 25. Bien, parece que esa es la finalidad. Las memorias de los años 70 siguen hablando de que esa es la principal finalidad. Sin embargo, la realidad es que, por ejemplo, me vuelvo a los expedientes, 200 y pico expedientes, ese marco pequeñito que he consultado directamente. Será un 10-12% las chicas que pueden tener una vinculación con prostitución. Yo de Ávila no vi ninguna. En Ávila no había ninguna. Sí, y además te vas mirando, según años puede ni haber ninguno. Pero bueno, yo en ese, las que puede ser, porque a veces es la suposición de que las ha detenido. Exactamente las solteras embarazadas. Quiere decir que cogiendo esos números, años 60, estaríamos hablando en todo caso de que 80% o más de chicas no van ni por estar embarazadas ni por estar en situación de prostitución.
van todos en otro paraguas gigantesco del peligro moral que te habrás encontrado escrito en uno y otro expediente, ¿no? Entonces, realmente, además, es que cuando en las memorias afirman que esa es la función del patronato, al mismo tiempo dicen, pero bueno, hay que hacer una labor preventiva, porque claro, cada vez el cambio de costumbres y tal hace que haya más riesgos, y entonces volvemos a la nebulosa. Todo puede entrar en eso. Una pregunta. Las oblatas son... Ahora vamos a hablar de las religiosas. Las oblatas siempre han estado muy vinculadas a las cárceles, pero no solo. No, te lo decía porque ahora, por ejemplo, estos meses que está habiendo ponencias de feminismo para por lo de la abolición de la prostitución, algunas lo han hecho en las oblatas. Sí. Es que Son las mismas oblatas. Ahora Ahora vamos con las órdenes religiosas y fijaros cómo ya vamos uniendo con el presente. Porque todas esas órdenes religiosas siguen actuando y siguen actuando prácticamente en los mismos campos. Y yo he hablado antes de la educación, pero también siguen atendiendo a mujeres en diferentes situaciones de vulnerabilidad o de mayor vulnerabilidad. Entonces, vamos a ir a las órdenes religiosas. A ver, había unas leyes que regían perfectamente el patronato. Por ejemplo, en Irlanda, las Magdalenas, el Estado trató de lavarse las manos diciendo eso era cosa de las monjas. El Estado no tenía que ver, no era verdad, pero bueno, no estaba reglamentado. Pero esto dependía del Ministerio de Justicia. Esto estaba perfectamente regulado y siempre dependió del Ministerio de Justicia. Y amplían la ley de 1952. ¿Por qué digo que hay muchos centros aún sin determinar? Porque ahora mismo, a día de hoy, y trabajando en grupo, no hablo solamente de lo que yo haya hecho, sino que ya estamos en red, mucha gente, y compañera, yo te voy a invitar a meterte en esta red. Entonces, y por cierto, el 13 de noviembre, la Universidad Rey Juan Carlos, a ver si le cambian el nombre, organiza una jornada específica sobre el patronato en que vamos a participar un montón de gente en Madrid. O sea, que están pasando cosas así más gordas. Todavía no hay un listado en que podamos decir todos estos centros, porque nos vamos encontrando cosas, porque faltan memorias o que no existen, porque nos encontramos. Entonces, os puedo decir, y estaba por ahí en la diapositiva que no se veía, las lavanderías como en Irlanda. No os puedo decir con seguridad de lo que está hecho hasta ahora, hubo tantos centros en España. No hemos llegado ahí. Queda mucho por hacer. Afortunadamente estamos haciendo cosas. Y tampoco está cuantificado el número de víctimas, pero directamente hablamos de muchos miles. Hay algunos números recogidos, por ejemplo, en el libro de Lucía Prieto Borrego, hay algunos números en memorias, y entonces estamos hablando de muchos miles de mujeres en España víctimas del patronato y de todos los diferentes centros del patronato. A veces hay mujeres que estuvieron en estos centros y que no se enteraban que eran del patronato. Ellas saben que estuvieron en tales monjas y no han tenido conciencia de que aquellas monjas formaban parte de una institución del Ministerio de Justicia hasta mucho después. Y ir pensando, porque es que, bueno, os voy a decir, haciendo esta investigación, yo me di cuenta de que había visitado a una amiga entonces, siendo muy jovencilla, en dos instituciones, esa que os he puesto la foto de Vitalba y el manicomio de Cienpozuelos, donde iban las más rebeldes o consideradas lesbianas. Evidentemente, cuando yo visité a aquella chica ni sabía que existía el patronato, ni idea ninguna. Lo digo esto porque muchas veces empezamos a pensar y de repente nos damos cuenta, y en cada sitio que participó alguien, de repente dice, anda, pues, bueno, una amiga del movimiento feminista de Málaga, se da cuenta que la madre de su compañera estuvo en Peña Grande y estuvo a punto de quedarse. Desgraciadamente ha fallecido, también la compañera nada más. Es decir, que podemos haberlo tenido al lado sin saber que lo teníamos. ¿Cómo se organizaba esa Junta Nacional?
Y fijaros, ahí aparece un poco, no nos vamos a parar mucho, pero ya veis como en la Junta Nacional estaban lo que llamaban las fuerzas vivas, ¿no? Es decir, tenemos el ejército, tenemos la sección femenina, tenemos la Iglesia Católica por diversos lados, etc. Y aquí no se ve, no se ve, porque se lo come. A ver, había 50 juntas provinciales. ¿Quién presidía cada junta provincial? El gobernador civil. Así que volvemos a ver que luego parece que, sobre todo a medida que va pasando el tiempo, el gobernador civil estaba de adorno, pero oficialmente era el presidente del patronato. Total vinculación, por tanto, con la estructura del gobierno franquista. También crearon, con el paso del tiempo, porque eso no estaba en el decreto inicial, juntas especiales en Ceuta y Melilla. Y algunas juntas locales, es decir, ciudades, por ejemplo, Vigo, Cartagena, se consideraban más importantes o se consideraba que había más peligro para las jóvenes. El caso es que algunas ciudades tuvieron juntas locales también. La representación de un miembro de la Iglesia, por ejemplo, y tal, siempre tenía que estar. Bueno, la finalidad, lo de la dignificación moral de la mujer, velar por la moralidad pública, tomar medidas protectoras. Y yo aquí quiero pararme en una cosa, porque cuando digo que es la institución, a ver, la idea de que nos adoctrinaba la sección femenina y la Iglesia Católica está muy clara, ¿no? Aquí hay mujeres que habréis tenido que pasar por aquello de las clases de hogar, o las profesoras de educación física que dan de falange, o hacer el servicio social para poder sacar el carnet de conducir o ir a la universidad o sacarte el pasaporte. Entonces, eso era muy claro, y además se ha escrito mucho sobre eso. Sí que eso está investigado. También se ha escrito sobre las casas de recogidas y sobre las cárceles. Sin embargo, el patronato, que era quien tenía poder para encerrarte, ha quedado como en el olvido. No puede ser casual. O sea, sigamos pensando, porque a ver si me dais alguna idea. Fijaros si tenía poder, que la ley de 1952, a mí es que ese punto 2 del artículo primero, es que tenía poder para controlar las publicaciones pornográficas o que tiendan a divulgar las prácticas abortivas o contracepcionistas, y en general cuando se afecten a la moral católica. Tenemos una vinculación directa del patronato con todo el control de la sexualidad, el tema del aborto y de los métodos anticonceptivos. Entonces, la fuerza del patronato es bastante grande. Vámonos a los colegios. Para empezar, nunca usan la palabra reformatorio. Reformatorio lo llamaban a las prisiones especiales. Esas sí que aparecen como reformatorio. Hay referencias muy interesantes de los años 40 en Ávila. Sí. Bueno, que Ávila había 2 manicomios en 5 pueblos y en Ávila había 2. Sí, pero además del manicomio me refiero a cómo en los años 40 el patronato, la Junta, decide vigilar a mujeres que habían estado en las prisiones especiales por vinculación con prostitución y vigilarlas después y escribir a los alcaldes y a los párrocos de sus pueblos, incluso años después, mujeres que sobrepasan la edad del patronato. Pero, entonces usan la palabra reformatorio para esas cárceles. Sin embargo, lo otro lo llaman colegios, y colegios de preservación y de reeducación. Y volvemos al eufemismo. ¿Cuáles eran los centros de observación? De esos no existieron por toda España, existieron pocos, pero eran el centro definitivo para que cuando llegaba la chica se supiera cómo era, qué grado de maldad tenía y a dónde había que mandarla. Y claro, una de las pruebas, bueno, luego en los años 60 se va poniendo de moda el hacer también baterías de test y tal, pero una de las pruebas era comprobar esa cosa etérea de la virginidad, para que evidentemente, si no era virgen, aunque hubiera sido víctima de una violación, fuera un centro masculino. Y evidentemente, si estaba embarazada, salía rápidamente a alguna de las maternidades. Yo os he puesto ahí una foto de Nuestra Señora de la Almudena, del barrio de Peñagrande, en Madrid, que estuvo abierta del 55 al 84, también hubo 2 órdenes religiosas distintas,
y fue como la macromaternidad, modelo, entre muchas comillas, del patronato. Hoy en día, afortunadamente, es un centro de enseñanza, el Instituto Isaac Newton, y bueno, esa es la buena noticia. ¿Quiénes llevaban estos colegios? Por ahí abajo ponía hogares y residencias, hogar-taller, que se van creando ya según van pasando, daros cuenta, durante tanto tiempo, casi 40 años, va modernizándose, por así decirlo, y van apareciendo otro tipo de centros que ya son para chicas que están bajo vigilancia tutelada, pero ya están trabajando. Las reeducadoras, que crearon ya al final de los 60 una escuela de reeducadoras. Las reeducadoras son las monjas, es decir, las que aplicaban la pedagogía correccional directa eran las monjas. Las que le hacían el trabajo al patronato, por así decirlo, o las que lo hacían en Irlanda. Pero aquí tenemos una colección de órdenes religiosas y he puesto puntitos porque faltan, porque hay más, ¿vale? O sea, muchas, muchísimas. Por ejemplo, esa es de Cotarrendura, que me lo encontré ahí, bueno, pues ese centro de salud mental también y tal, la memoria del 70, no me llama. No, el pueblo se llama Cotarrendura. Cotarrendura es el pueblo donde hay un centro llevado por monjas para chicas que eran denominadas subnormales, oligofrénicas, y subnormales también usan el término muchas veces. En fin, entonces, un larguísimo. Los colegios, ¿no? La diapositiva anterior aparecía, tenían también como tres tipos, podían ser los propios, es decir, que el patronato ponía su dinero, que siempre se quejaron a lo largo de toda la historia de que había poco dinero, y construía un centro, por ejemplo, el Peñagrande, ¿vale? Era propiedad del patronato. Pero con eso no cubrían, entonces usaban centros colaboradores y auxiliares, que además es un concepto que yo por lo menos todavía no llego a poder aclarar. Es muy curioso porque se consideraba que era más cara la estancia de una chica en un centro propio que en un centro de colaborador, y en un centro auxiliar pagaban menos. Es una cosa muy curiosa, porque ahora las cuentas las ponen también en las memorias. Bien, por tanto tenemos una red inmensa de monjas. Si queréis saber las de Valladolid en el año 1900, o sea, según la memoria de 1970, ahora os las contaré. Otra figura clave son las celadoras. Luego cambian de nombre, les ponen visitadoras sociales, y después ya en el 70, por ejemplo, la memoria del 74, lo que están queriendo es que todas pasen a ser asistentes sociales. Claro, durante mucho tiempo, es decir, del 41 hasta los 70, la formación que recibían estas mujeres era mínima. Era una formación sobre todo de carácter religioso. Estas eran las mujeres que entrevistaban a las chicas, que las acompañaban cuando iban de un centro a otro, que las iban a vigilar a ellas y a su familia cuando estaban en vigilancia tutelada, a lo mejor después de haber salido de los centros, y también en algunos casos, pues por ejemplo, visitaban bailes o lugares públicos en las localidades para ver si había alguna chica que se estaba saliendo del tiesto, ¿no? Yo insisto en esta idea, los centros del patronato, exactamente igual que en Irlanda, que ahí no me he detenido, pero exactamente igual, forman esa arquitectura de la contención, que no es una frase mía, es de James Smith, uno de los que empezó a estudiar muchísimo, una figura muy potente en Irlanda. Y entonces la tenemos que relacionar con el auxilio social, con los reformatorios, con las inclusas, con toda una cadena, que uno de los sitios últimos más terribles serían las cárceles y serían los manicomios, usando los términos de la época, ¿eh? Porque es todo ese entramado de instituciones de represión. Los centros de la provincia de Valladolid, he cogido los de la memoria del 70, teníais las religiosas oblatas, y son esas mismas oblatas. Todas las órdenes religiosas siguen existiendo, aquí y en todos los países. Las religiosas del Buen Pastor, que hay otras auxiliares del Buen Pastor que son otras, esas que os decía de origen francés, tienen tanto prestigio todavía a nivel internacional que efectivamente forman parte como consultoras en organismos de derechos humanos de las mujeres de Naciones Unidas. Las oblatas sé que están participando también. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. El Estado
Y podría hacer el paralelismo con Irlanda y con España. No me quiero pronunciar sobre otros países, pero si nos centramos en España, los servicios sociales no los han asumido completamente. La mayoría de servicios sociales siguen pasando a través de subvenciones a ONGs, y muchas de esas ONGs son fundaciones de las órdenes religiosas. Es decir, hay un trabajo que el Estado no se ha puesto a hacer, que sigue siendo el de atender a las personas a las que además se las coloca en una mayor situación de vulnerabilidad, y ese trabajo, de alguna manera, podríamos decir que se lo sigue haciendo, el trabajo sucio, y digo esto encogiéndoseme algo por dentro, se lo sigue haciendo en gran parte la Iglesia Católica. Y esto es una realidad. Es que ni las casas, no sé, pero en Andalucía las casas de acogida de mujeres en situación de violencia de género salen a unos concursos y no tienen un personal funcionario dependiente de la Junta de Andalucía. Y por lo que me estáis diciendo, pues parece que en más sitios. Esto es gravísimo, a mí me parece gravísimo, y me gustaría que pasara lo mismo con el ejército. Por ejemplo, que saliera también a subvención y lo cogieran organizaciones o asociaciones. No estoy de broma, o sea, claro, lo malo es que lo harán con la enseñanza y con la sanidad. Pero esto es así con los servicios sociales. Entonces, seguimos teniendo todas esas órdenes religiosas y en muchos casos sus propios establecimientos han seguido o bien dedicándose a la enseñanza concertada, es decir, el dinero público destinado a ella, o atendiendo a mujeres en situaciones más complicadas de la vida, pues desde mujeres migrantes, en situaciones un poco más difíciles de la media. Ahí están. Es posible que hayan hecho sí, es verdad que han contratado gente, que en muchos casos no lo hacen las monjas, que tienen personal especializado, etc. Es posible que hayan hecho un gran proceso de cambio de mentalidad, pero no se lo han contado a nadie. Es evidente que se habrán muerto las monjas que estaban activas en los años 40, pero es la misma orden religiosa, y sí hay una responsabilidad en las violaciones de derechos humanos que se han cometido, incluido la sustracción de bebés muertos, y era mentira, y se les entregaba a una buena familia, como sucedía en todos estos centros maternales, y después ya tuvo la continuidad en hospitales públicos y privados. Entonces, son las mismas oblatas, son las mismas adolescentes. Una parte del proceso que ahora os diré que se va haciendo es también de comprometer a las órdenes religiosas a que reconozcan su responsabilidad y hagan algo en un proceso de reparación. Hoy por hoy, no solamente no han hecho nada, no solamente el Estado no les ha exigido cuentas, sino que además se les han dado reconocimientos. Yo, por ejemplo, hablé con servicios sociales de Valladolid y le comenté pues lo que había, y la chica me dijo que no tenía constancia, o sea, que no conocía ni lo del patronato. Bueno, me dijo, ¿tú de la época de Franco? Digo, no, estuvo hasta 1975. Y nada, le dije que, bueno, me dijo, bueno, sí, es que trabajan en la escuela, que es lo que se llama, con lo que trabajan es en prostitución y mujeres no tratadas también. Me dijeron que sí les dan dinero, trabajan con ellas y que se lo hacen muy bien y que no tenían constancia. Me dijo, bueno, ¿y qué piden estas mujeres en esta época, ahora mismo? Pues, perdón, que se les reconozca. Y luego hablé con memoria histórica también, y me dijeron que mientras que no haya denuncia no las van a reconocer. ¿Con quién has hablado de memoria histórica? Pues hablé con el jefe de prensa, me pasaron... todo he hablado con el jefe de prensa, he hablado con el jefe de prensa de economía, jefe de prensa, porque escribo o sea, me intento poner en contacto con las instituciones y al final siempre me llegan a... ¿En qué calidad has puesto? No le estoy haciendo estas preguntas como una interrogación a ella. Como periodista. Como periodista, vale. Sino ligando en el salto de edad. Como periodista. Vale. Porque te han dado las respuestas esperables. Y además lo que te están diciendo es lo que yo he descrito un poquito más como familia de la niña del exorcista y como la tira de la matriz, un poquito más salvajemente. Nos están haciendo el trabajo, no interroguemos, no cuestionemos, porque nos están haciendo este trabajo.
Sí que me dice, mándame toda la información que tengas y ya me lo haré. Obviamente no se me ha mandado. No, yo sabía que tenía que hablar contigo. Y ahora digo, porque este recorrido, además de lo individual, bueno, hay que pasarlo a lo colectivo. Pues aquí tenéis, en la calle Renero, que ya me han dicho que siguen las adoratrices, si queréis ir allí, hacer fotos. Las oblatas están en las ahora están en otro sitio. Las oblatas están en Carretera. Sí, las oblatas estaban por aquí y lo han quitado. De hecho, mi madre de pequeña, porque cuando era pequeña te amenazaban con ir a las monjas. Vamos a llevar a las monjas. Bueno, mi madre pues, le hacía muy bien en el colegio, yo por eso empecé a investigar un poco. Le hacía muy bien en el colegio y dijo, te enamoré en clase. Entonces mi abuela pues conocía esto, pensaba que hacían mi tío. Y mi madre llegó a entrar a las oblatas y no la... vieron que no era de peligro moral o sea, igual, y no la... y menos mal. Mira, lo que ella acaba de decir, ¿cómo te llamas? Alida. Pues lo que Alida acaba de decir es que mucha gente sabía que había unas monjas con las que se podía amenazar, donde había un poquito más de exigencia en los colegios de monjas, y por eso la figura de lo que había detrás no se conocía. Es decir, se llevaban a las monjas. Monjas que además habían existido, recordad que muchos de estos centros venían por lo menos desde el siglo XIX y en algunos casos nos podemos ir más para atrás. Entonces, el que ahora estuvieran bajo un paraguas de una institución u otra, la gente en muchos casos no lo sabía. Yo he tenido también testimonios de gente, por ejemplo en Málaga, que iban a las adoratrices, pero iban como niñas normales. Por ejemplo, una mujer pues, que vivía en un pueblo, su familia la había mandado allí, y cuando empieza a oír todo esto, recuerda cómo a veces por la noche la policía llegaba y entraban unas chicas por otro sitio con las que luego nunca se cruzaban. Y por eso decía convivir con ello sin ni siquiera tener nombre. Entre otras cosas, Falange sabíamos dónde estaba, porque ponía un cartel, lo ponía gordo, o sea, la gente sabía en las ciudades dónde estaba la sección femenina, dónde estaba Falange. Pero estos centros no tenían un cartel del patronato. Es decir, la Junta sí, la Junta Provincial tenía su sede, en algunos casos a lo mejor en el gobierno civil, pero las monjas seguían siendo las monjas, con su nombre de monjas, o sea, con la orden que fueran, y no ponía ni un cartel patronato. Entonces, este cruce de cómo lo ha vivido la población es muy interesante, pero es algo que nos encontramos una y otra vez. Después, efectivamente, hay centros que han desaparecido. Yo os puse dos ejemplos de dos completamente transformados y uno volado, que no existe. Y se ha volado también San Fernando de Henares, donde muere la última víctima del patronato, Inmaculada Valderrama, que muere en 1983, una chavala jovencísima de Málaga, que bueno, no se sabe si intentaba escaparse o si se suicidó. Había muchos intentos de fuga, había suicidios que quedaban siempre disimulados, intenta tirarse con una liana y se mata. Y estamos hablando de 1983. También se ha volado muy recientemente San Fernando de Henares, ¿no? Entonces podemos ir encontrando. Nos falta mucho por hacer, pero ya tenemos una colaboradora más que está trabajando sola, pero va a trabajar en grupo. Bueno, alguna foto más. ¿Cómo se entraba y se salía? Vamos a ver, siempre se entra con una denuncia. Pero esa denuncia podía venir de la propia familia, de un sacerdote, a veces de chicas que estaban en el servicio doméstico, y era el señor de la casa, o la señora, pero luego tenía que ir a firmar el señor, o sea, toda la estructura patriarcal la vamos viendo continuamente. Y a veces iban las propias chicas, quejándose de malos tratos en la familia, huyendo de un padre violador, etc. Hay casos en los expedientes de chicas que van a pedir ayuda. Claro, para salir tenía que autorizarlo el patronato. Y es muy interesante también las estrategias de resistencia. Es decir, si a veces la fuga, el suicidio no dejaban de ser estrategias de resistencia, hay una cosa que llama la atención, y a lo mejor tú lo has visto también en algún expediente. Yo he visto en bastantes, que de repente la madre se pone mal. Claro, ¿qué es lo que en un sistema muy patriarcal podemos hacer las mujeres? Enfermarnos. Cuando el sistema es muy rígido y no nos deja hacer otra cosa, enfermarnos siempre queda como bien, ¿no? O sea, una señora enferma no es una mala mujer, es una mujer enferma, ¿vale? Pues entonces, ¿cómo pedir la salida de la hija? A lo mejor la misma familia que la había llevado para meterle miedo, empezaba a querer sacar. Y entonces la madre se había puesto enferma y era necesaria en casa. Y esto, cuando lo ves repetido en los expedientes, empieza a sonarte que podía ser una estrategia de resistencia desde la divinidad. Yo solo hice un caso y le escribía, no sé si fueron como 6 o 7 cartas, la madre
o sea, la familia, ya era el párroco, porque la madre ya lo podía, y está muy enferma, por favor, ¿cuándo va a dejar salir? ¿Cuándo va a hacer? O sea, a veces funcionaba, luego también tenemos que ver en qué épocas sucedían las cosas, pero esa estrategia a veces funciona, a veces no, pero la repiten las familias. Entonces te hace pensar que, y esto hablo no de testimonios, sino de lo que está escrito en los propios expedientes, porque ahora vamos a comentar de dónde se podía. Bueno, esto es un término que usan mucho, lo de jóvenes desviadas e inadaptadas. Entonces, claro, cuando tú hablas de desviado o de inadaptado es en referencia a un modelo. ¿Se desviaban de qué? Eran inadaptadas en relación con qué. Para desviarme tengo que tener un modelo. Entonces, ahí es donde sí quiero mirar de nuevo un poco a lo que hay detrás. A eso que ya he hecho referencia hace un rato, esa imagen de la mujer como un ser débil, como inferior al hombre, con un destino de esposa y madre, esa imagen viene desde lo religioso, pero después vuelve a venir desde el pensamiento de Rousseau, por ejemplo, ¿no? Y además llega a la Ilustración, pero las señoras nos seguimos quedando sin derechos. Es clarísimo. Pero después hay algo que yo juzgo todavía más perverso, y es todo el discurso científico médico a lo largo del siglo XIX y primeras décadas del XX, que se va a afirmar desde la ciencia que las niñas no pueden estudiar o las adolescentes no pueden estudiar porque entonces se les retirará la menstruación, porque hay una cantidad fija de energía y entonces tú, si te vas a una manifestación y además estudias, pues no menstruas. O sea, pero esto lo afirmaban, a ver, que es que yo parezco aquí una reencarnación de Nina Morgan, pero esto lo afirmaban muy famosos ginecólogos, neurólogos, psiquiatras, etc. Por ejemplo, Henry Moseley, y también hubo señoras que ya habían luchado a bestia por acceder, por ejemplo, a los estudios de medicina, que se los rebatían de discursos científicos. Tengo varias cosas ahí colgadas en Academia Edu si queréis leer más del tema. Y hoy en día se está publicando mucho sobre eso en España. Entonces, España hereda ese discurso científico-médico del 19 y, por ejemplo, en 1900 publica el alemán Moebius también su tratado de la imbecilidad de las mujeres, que curiosamente tradujo Carmen de Burgos. Dice, bueno, mujer, ¿por qué te metiste en esto? Pues a lo mejor porque le metió tantas notas que de paso decía ella algo, es muy curioso, esa traducción de Carmen de Burgos, sobre la imbecilidad de las mujeres, no se cortó un pelín. Bien, pero en España íbamos ahí como un poco de retraso. Bebiendo de todo eso, que ya eran décadas, sobre todo en Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, de señores de la antropología, etcétera, de la teoría de la evolución, diciendo que éramos una porquería con patas, vale, pues además hay un pequeño tinte, que es el tinte que añade Vallejo Nájera y sus alumnos. Vallejo Nájera se fue a Alemania, bebió allí también, y es ese tinte del gen marxista, del gen rojo. Pero mira tú por dónde, es un gen que se puede curar con educación, ¿no? Entonces, claro, él va, bueno, hacen cosas horribles, sabéis que hacen una especie de estudios con mujeres precisamente de la cárcel de Málaga, perverso también, va a demostrar toda la maldad intrínseca de las mujeres rojas con ese gen rojo. Pero mira tú por dónde, si se les quitan los hijos, y esos hijos e hijas son educados en familias católicas y proclives al régimen, esas criaturas limpiarán su gen rojo. Está justificando absolutamente los fusilamientos y está justificando toda esa tradición de robos de bebés que va a continuar. El otro día en un espacio se hablaba de algún robo de bebés en hospitales ya de principios de los 90, ¿no? Entonces tenemos ahí todo ese bloque. Claro, en ese modelo de la dependencia siempre de un varón, del único patrimonio es esa pureza en torno a la sexualidad, la virginidad, la fidelidad, la castidad, la fidelidad nos llevará a ese cambio, o sea, esa modificación del Código Penal desde 1944 que se vuelve a poner lo de uxoricidio por honor. ¿Sabéis lo que era, no? O sea, un señor podía matar a una señora por haberse acostado con otro señor. Las mujeres teníamos el delito de adulterio, el hombre no, el hombre era el amancebamiento y además según en qué condiciones. Todo ese marco legal que os decía que se pone muy al inicio de la dictadura, incluso antes aún todavía durante el periodo de la guerra, en marcha y que va a estar oprimiendo también a las mujeres, ¿no? Entonces todo este marco está
sujetando, y volvemos a lo mismo que decíamos al principio en otros países, está sujetando ese control y esa preocupación. Fijaros que incluso en los años 70 y a partir de un estudio que habían hecho en 1968, una encuesta que pasaron a las juntas provinciales, y está sistematizado, precisamente he encontrado la copia en Ávila, algunas juntas decían que había que reducir la edad de las chicas a internar a los 12 años de edad, y eso lo recoge la memoria de 1970, porque es que ya el mundo va muy mal, las cosas van cambiando mucho y estas niñas son muy promiscuas y hay que empezar a encerrarlas antes, que no estén hasta los 23, que estén hasta los 21, que era la edad de mayoría de edad, pero que empiecen a los 12 años. Y además eso lo había dicho una única junta, pero sin embargo lo incorporan como una recomendación en la memoria de 1970. Claro, insisto en esa idea de lo de esposa y madre, según qué madre, pero es que además el mandato no es solamente procrear, había esa preocupación en los 40 por la cuestión demográfica, hay que procrear y educar servidores del gobierno franquista, porque si no, aquello no vale, y eso justifica el quitarte las criaturas, etcétera, etcétera. Bueno, avanzamos un poquito. Es evidente el sesgo de género, insistir en él me parece una redundancia, y sí quiero hacer una aclaración, porque efectivamente se perseguía la homosexualidad masculina. Y fijaros que ni siquiera cuando se van haciendo estas leyes, la de peligrosidad y rehabilitación y tal, la mirada está muy puesta en los hombres, porque además como hay esa idea, que también la Nájera volvía sobre ella, pero no era original, de que bueno, lo normal era la mujer frígida, etcétera, parece que, bueno, el otro día me gustó mucho una frase que usó una compañera, las mujeres no tienen agencia sexual. Vale, pues entonces iba encima a tener agencia sexual para ser lesbiana. Así que la ley iba más pensando en los varones, pero la realidad es que también eran penalizadas las mujeres consideradas lesbianas. Digo consideradas porque daba igual lo que fuera, caso es lo que consideraba quien tenía poder. Y de hecho, lo he dicho antes, y lo vemos en expedientes, chicas que son enviadas al manicomio, no ponen la palabra lesbiana, dicen un exceso de amistad, o son cambiadas, porque hay una continua deslocalización, pasarlas de un centro a otro, por ser demasiado amiga de otra compañera, por amistades peligrosas o algo así, parece lo de la película. Bien, el sesgo social aparece de dos maneras. Por una parte, la precariedad de muchas chicas, que lo vemos, familias en condiciones muy precarias, trabajando en el servicio doméstico desde muy pequeñas, huérfanas que no saben leer. O sea, esa precariedad la vemos, el sesgo de clase está. Pero luego hay un sesgo de clase al final de los 60 y 70, y esto tenemos los testimonios directos, lo podemos mencionar a Consuelo, María Bayona, con las que estoy en red, cómo son detenidas o Pilar Base, cómo pertenecen a familias de clase media y son chicas que empiezan a rebelarse un poco o a participar en algunas actividades clandestinas. Estamos hablando todavía antes del final del franquismo. Y entonces las propias familias piensan que hay que meterlas en vereda y las denuncian. Entonces es un sesgo de clase ahí, pero al revés. Y son el caso de algunas de las mujeres que son muy potentes ahora mismo dentro de todo este movimiento, ¿no? Bueno, el contexto español no me voy a parar más, lo tenéis ahí si queréis. Todas las leyes, toda esa batería de leyes contra las mujeres, diríamos. Vamos a centrarnos un poco para ir terminando sobre qué está pasando aquí, la respuesta de la sociedad civil. ¿Qué está pasando? Teníamos estudios históricos de casas de recogidas y tal. Sin embargo, los estudios sobre el patronato eran muy escasos. Y de hecho, lo primero que hay es la Asunta Roura, lo tenéis en la bibliografía de 1999, luego empiezan los libros de Consuelo García de Cid en 2012, y resulta que nos encontramos la tesis de Carmen Guillén en 2018, Lucía Prieto Borrego 2019, mi libro 2021, o sea, ahora mismo, excesivamente el tiempo ha pasado. Para dar alguna buena noticia, bueno, en estos 2 últimos años hay como una cascada. Algo se está moviendo. Y bueno, nos encontramos con publicaciones, antes mencioné El Salto, Pícara, habréis ido viendo el diario, que también ha sacado, el programa de la 4, empiezan a salir cosas que ya
llegan un poco más a la gente. Claro, a lo mejor también eso tiene que ver en lo que nos estamos moviendo, porque yo creo que una cosa interesante es que la gente que estamos trabajando en esto, y me vuelvo también a una frase de Irlanda, es algo así como que no una mera investigación académica, es un activismo, es un compromiso político. Y creo que eso se nota, que las cosas están saliendo de no un trabajo que ha quedado ahí, sino que se está haciendo algo. Hay una asociación de supervivientes puesta en marcha por Consuelo García del Cid, pero y esta lleva, yo creo que desde 2002 me parece que ya la empezamos a formar por ahí. Y en 2023, pues en Barcelona hacen una exposición sobre mujeres represaliadas por el franquismo y se empieza a poner en marcha un grupo de apoyo, nos llamamos así, como por ahí, grupo de apoyo a las represaliadas por el Patronato de Protección a la Mujer. Ahí estamos gente, bueno, feministas, supervivientes, investigadoras, desde el periodismo, desde lo académico. Ahí nos hemos ido haciendo un grupo. De ese mismo grupo ha nacido la idea, y además lo ha dado Pachili, que es una figura muy de puesta en marcha del grupo, pero que ella misma no está en esa situación, de poner en marcha una red de investigadoras. Porque esa sensación de que una está sola y hace cosas sola, yo me he ido también a entrevistas individuales, y hace un año que no voy desde que existe este grupo, estaba hasta en el Senado, y he tomado la decisión y el compromiso de que no vuelvo a ir a llamar a un acuerdo como mujer libre, ni con mi libro en la mano, ni con lo último que haya escrito, sino que ya es el colectivo. Pero la he vivido, lo estaba entendiendo muy bien. Entonces, sí que estoy en contacto, por ejemplo, pero no me había hablado de... ¿Con quién? Con Consuelo. Sí, bueno, pues mira, el grupo se ha puesto en marcha, no somos un grupo institucionalizado, o sea, no somos una asociación, a lo mejor nos conviene hacerlo, la mayoría está en Cataluña, estamos en distintos sitios, pero a partir de ahí, mira, por ejemplo, lo acabo de ver en Madrid en la proyección de Swift, a partir de ahí se ha puesto en marcha también la red de investigadoras, lo mismo, a golpe de mensajito de WhatsApp y de correo electrónico, diciendo, oye, a ti que no te he visto nunca, pero sé que tienes una publicación porque la he leído y la he citado y tú me has leído a mí, ¿qué te parece ponerlo? Y así hemos creado esta red. Hemos tenido una primera reunión y hemos creado una base de datos lo más simple del mundo, o sea, un Google Drive donde vamos colgando cada una lo que tenemos, ¿no? Y ahí, pues resulta que en el momento que nos pasamos información, empezamos a deshacer un poco el mito de no hay nada y los archivos están cerrados. Que yo ya me harto un poco cuando oigo esto. Es verdad que se ha destruido mucho material, es verdad que faltan muchas cosas, pero también es verdad que hay más a veces de lo que piensas. Y nos lo estamos empezando a poner en común. Yo me enteré a partir de una chica que había hecho su trabajo, creo que fin de grado, del fondo del CEDIS, y resulta que te mandan lo que quieras digitalizado, y si no está digitalizado lo digitalizan y tienen unas cuantas cosas. Entonces me parece que estamos dando pasos importantes, porque además de la lucha solitaria, y el caso de Consuelo evidentemente que ha ayudado muchísimo, por ejemplo, ahora es ir avanzando a algo un poco más de grupo. Mira, yo he querido hacer una diapositiva parecida a la de Irlanda, le quedan muchos más espacios en blanco, pero ahí os he puesto algunas cosas, las obras de Consuelo, la de Lucía Prieto Borrego, mi propio libro ahí abajo, luego yo después de ese libro tengo publicadas otras cosas, pero están colgadas, o sea, que ya el libro se ha quedado viejo, y ya tengo otras que están colgadas en la Academia de Luz. Lo del patronato, pero mirad eso qué chulo, por ahí, porque claro, en Irlanda fue importantísima la película y otros productos de televisión buenísimos como Sinners, por ejemplo, y este documental, Los Vacíos, está hecho por una hija, o sea, son 3 realizadoras, una de ellas es hija de una de las supervivientes muy potente en Barcelona, la semana que viene estaremos juntas el sábado que viene en un acto parecido, en una jornada en Gerona. Pues ese documental ganó la Biznaga de Plata en el Festival de Cine de Málaga, se ha puesto en la Casa Encendida de Madrid anteayer y bueno, se quedan viendo por diferentes sitios. Eso es un salto muy importante. Se ha perdido una ocasión importante con la película Amanecer, no, se me ha ido el nombre, porque
no me siento muy animada. ¿Sabéis de qué película estoy hablando? La de alumbramiento. Alumbramiento. No, es que la crítica que iba a hacer a la película la he somatizado bloqueando el nombre. Porque se ha basado en muchísimos testimonios que lo dice al final, no hace ni el acto político de decir qué tipo de institución había detrás. Bueno, las mismas mujeres que prestaron sus testimonios sé que se han sentido bastante mal y se ha perdido la ocasión. Yo digo que no ha salido mal la primera película sobre el patronato porque está por hacer, pero está por hacer todavía. Bueno, pues, ¿qué fuentes tenemos? Pues tenemos esas fuentes que son más de las que a veces decimos que son. Evidentemente tenemos las memorias, los expedientes. Se han perdido memorias, sí, se supone que tenían que hacer una memoria anual y yo creo que ninguna tenemos todavía, todas las memorias anuales, pero sabemos que hay cosas que cada vez vamos consiguiendo más. Los expedientes, correspondencia. Hay archivos muy mal organizados, hay archivos muy bien organizados, depende de la persona que dirige cada archivo. Estoy hablando ahora de los históricos provinciales, por ejemplo. Pero hay cosas, hay bastantes cosas. Y sobre todo, si cada vez hay más gente trabajando en ello, puede haber más. Y por supuesto, lo que es fundamental, los testimonios de los supervivientes. Estamos a años luz de lo que se ha logrado en Irlanda. Pero lógicamente, si hablamos de esto, y si una mujer sabe que hay cada vez más personas que la están dando apoyo y que no la van a estigmatizar, sino que al contrario le van a decir violaron sus derechos humanos, serán las mujeres las que, si quieren, y tienen todo el derecho a no hacerlo, ejerzan también, si quieren, su derecho a decirlo. Y tenemos las fuentes secundarias, es decir, bueno, pues tenemos todo eso que ya se va produciendo y que cada quien que va a dar un pasito más, pues puede echar mano de esas fuentes secundarias. Yo publiqué el primer libro a partir de fuentes secundarias. Y lo podéis ver porque además era un pleno confinamiento, un premio que salía en la Universidad de Málaga. Agradezco muchísimo esa página maravillosa de Justice for Macrolins, porque todo lo de Irlanda lo saqué ahí y bueno, pues vamos trabajando con todo lo que pueda haber por ahí. Yo quería hacer esta mirada porque claro, todo esto lo que me parece más importante es caminar hacia un proceso de reparación. Y en ese sentido, ¿qué marco legal tenemos? Es verdad que tuvimos esa pequeña sonadora de la ley de amnistía y tal, pero fijaros que ya aún antes, todo esto que estáis viendo aquí estaría antes de la ley del 22, tendríamos ciertas coberturas para meter mano al patronato. ¿Qué ha pasado con la ley de memoria democrática del 22? Pues mira tú por dónde se ha olvidado, curioso olvido, incluir el patronato como una situación para la condición de víctima del franquismo en el artículo 3. Sí que se incluye la persecución por motivos de orientación sexual y el robo de bebés, y el patronato no. Yo conozco gente de partidos de izquierdas que sinceramente no lo sabían y se han echado las manos a la cabeza cuando se han enterado de la existencia del patronato. Pero me parece demasiado grave y además hubo una asociación, la Comuna, de personas presas por el franquismo, que sí presentó enmiendas y no solamente le respondieron dos partidos, pero uno de ellos fue Compromiso. Así que por tanto se hizo poco caso. Hubo ya una voz de sociedad civil presentando este tema, diciendo que se incluyera. Y me parece gravísimo que no se haya incluido. Pese a eso, pues tenemos algunos aspectos en la ley que pueden servir de paraguas para hacer exigencias. Pese a eso. De todas formas, pues esto lo tenéis aquí. Yo dejo esas preguntas de nuevo, luego me voy a ir a una invitación, a un llamado a la acción. Sigo dejando en el aire, como antes, en qué medida sigue funcionando la política sexual patriarcal, en qué medida seguimos creando grupos de individuos marginados, hasta qué punto se mantiene la pedagogía correccional, a lo mejor en los centros de menores actuales. Y quiero terminar con el llamado a la acción, y ese llamado a la acción es que desde distintos ámbitos podemos hacer desde cosas como esta, es decir, contárselo a la gente, tomar conciencia. Si no sabemos que algo existe, malamente podemos tomar algún tipo de compromiso para cambiarlo. Pueden hacerse muchas cosas. Y desde luego la incidencia política. Y algo ya se ha hecho de incidencia política. Bueno, pues por ejemplo, sí se está participando en la modificación de la ley de memoria histórica en Cataluña.
Por ejemplo, como grupo de apoyo hemos dado nuestra voz a una PNL presentada por Sumar hace unos meses, que el primer texto era muy pobre y tuvimos la posibilidad de que nos llegara y dijimos, oye, llenarlo un poco más, a lo mejor no va a ningún sitio, pero por lo menos poner cosas. Y ahí está. Y hemos hecho un escrito ya colectivo, que además con adhesiones de asociaciones, ahí en ese escrito está también la Asociación de Supervivientes promovida por Consuelo, dirigido a la Dirección General de Memoria Democrática y al secretario. Hay una acción directa con un diputado del PSOE que lo ha pasado al secretario, no sé, a un gabinete técnico, no sé qué, un asunto al secretario. No nos han contestado, pero ese es un paso, hay copia de todo eso en la Defensoría del Pueblo. El paso siguiente, si siguen sin contestarnos, es la Defensoría del Pueblo, y el paso siguiente, lo que sucedió en Irlanda, es poder seguir a organismos internacionales, a los que no te puedes ir si no has agotado las vías aquí. Estoy hablando, como hicieron allí, por ejemplo, de la CEDAW o del Comité contra la Tortura. Y ya por eso te digo que de los pasos individuales, cuanto más sean colectivos, mucha más fuerzas pueden tener, ¿no? En esas estamos, y la red de investigadores. Bueno, yo termino esto con lo que considero, que cierro casi todo esto. Me parece que el retraso es excesivo. Evidentemente han muerto muchas mujeres, pero lo decían también en Irlanda. Oiga, gobierno, ¿qué espera usted a que se mueran todas las víctimas? Hay niños y niñas de esos sitios que puse antes, de las casas de madres y bebés, que tienen cerca de 80 años y que han tenido su vida destrozada por haber sido un niño robado y dado en adopciones forzosas, etcétera, y además conocido directamente en Irlanda. Exigir la puesta en marcha de un proceso de verdad, justicia y reparación, y verdad implica escuchar y dar medios para escuchar a las víctimas. Verdad implica abrir archivos, y abrir archivos también de las órdenes religiosas, porque los archivos públicos podemos tener acceso, pero las órdenes religiosas tendrán sus propios archivos, y eso tiene que venir desde arriba. Se están haciendo también cuestiones en la línea de exigir la petición de perdón por parte de las órdenes. Yo creo que es mucho más que petición de perdón, un esquema de reparación, tiene que ir a mucho más, y tiene que ir a compensar en la medida de lo posible, y en la medida en que vean necesario y exijan las personas que han sufrido la violación de derechos, con las medidas que sean, incluidas económicas o de otro tipo, ¿no? Y desde luego siempre sin patologizar ni victimizar más a las personas que sufrieron esa violación de derechos humanos. A partir de aquí tenéis una larguísima bibliografía y enlaces a materiales. Esto está a disposición de todo el mundo, y muchísimas gracias.